Seminario Permanente de Música y Género de la Facultad de Música UNAM. Soy Elisa Schmelkes, soy divulgadora de la música y soy directora coral y compositora. Me formé como economista en realidad, pero sí, primero me formé como música un par de años, luego mi camino se movió, terminé estudiando economía, tengo la licenciatura acá en la Facultad de Economía de la UNAM, y luego tuve toda una crisis y decidí volver a la música, entonces regresé, terminé mi licenciatura y entonces tengo esas dos licenciaturas en composición y en economía. Tengo 3 proyectos principalmente. Musicalmente, el No Coro, que es un coro experimental que al principio trabajaba por proyectos en colaboración con artistas contemporáneos y contemporáneas, y ahorita ya se está como consolidando más como un proyecto en sí mismo. Pero aún así, tiene como 3 vertientes, tengo 3 coros de distintos niveles, y cada uno de ellos tiene una perspectiva un poquito distinta. Ahorita les cuento un poquito más. Entonces está el No Coro por un lado, luego estoy trabajando en Música UNAM como conductora del programa de la UFUNAM los domingos a las 12. Y también tengo un programa de radio desde hace ya 7 años, que ya cambió un poquito de forma, pero se llamaba Clásica para Desmañanados, después Clásica para Desmañanarse, y ahora ya es otro programa y se llama No Puedo, Tengo Ensayo. El No Coro fue fundado en 2018 como parte de una iniciativa de una exposición del CCU Tlatelolco sobre el aniversario del 68. Me comisionaron una obra de media hora, entonces escribí una cantata sobre la violencia del Estado hacia estudiantes. Entonces, esa cantata se llama Octubre Rojo y se presentó en el CCU Tlatelolco en octubre de 2018, y de ahí la fuimos llevando. Hay un video en YouTube en el que nos grabamos en el Palacio de Lecumberri, que es un espacio muy simbólico. Y este nacimiento del No Coro fue muy representativo, porque primero fue un proyecto de colaboración con Eunice Adorno, que es fotógrafa y que hizo toda una exposición de fotografía sobre una casa de estudiantes llamada Octubre Rojo, con la que estaba en diálogo esta obra, y porque tiene una vocación un poco el No Coro tanto escénica, ¿no? que rompe las barreras entre músicos y público, como de justicia social, como de hablar de temas relevantes para la sociedad. A veces tiene un corte más experimental, a veces tiene un corte más social. Soy activista y mi labor como activista informa mi labor como compositora y como directora, y al revés. O sea, se van retroalimentando, y eso hace que nunca se me acaben las cosas de qué hablar y de qué cantar. Lo más importante para mí es romper las barreras y expandir lo que puede ser un coro. Para empezar está la barrera del escenario. Para seguir está la barrera de él o la directora, que está entre tú y la música, ¿no? Para seguir está la partitura hacia el atril de él o la directora, luego están todas las partituras que casi siempre traen los cantantes, y ya por fin está, ¿no? La música. Entonces hay como 5 barreras entre ellas y nosotras, y yo las quiero romper. Entonces rompo con la primera, que es el escenario. Nos gusta cantar en museos, nos gusta cantar en parques, nos gusta cantar en el Palacio de Lecumberri, en cualquier lugar que no tenga esa barrera. Digo, a veces es inevitable, pero me gusta mucho tener ese contacto directo con el público. Luego siempre trabajamos con directoras de escenas. Trabajamos con Cuauhtémoc Lara Razo al principio, después ahora estamos trabajando con Lucía Corbello, ambos maravillosos, y ellos nos han permitido como músicos. Luego nos cuesta enfrentarnos directamente al público, ¿no? A veces nos escondemos atrás de nuestras partituras. Entonces, pues un poquito trabajar nuestra presencia escénica y a trabajar un poquito confrontar al público, sobre todo porque lo que estamos diciendo, lo que estamos cantando, son temas que están hechos para eso, para confrontarte, para que te cuestiones algo, no nada más para que digas qué bonito. O sea, es bonito, o sea, es música que es estética, pero no es esa la razón por la que estamos ahí. Y luego yo me quito del camino, yo casi nunca dirijo. Yo estoy con ellas cantando, y entonces pues es otro tipo de experiencia musical en la que como que es un poco incómoda para el público, la verdad. A veces marchamos directamente hacia ellos, a veces el público se tiene que mover, nos movemos en el espacio, los rodeamos,
es toda una, bueno, hemos hecho toda una diversidad de movimientos para precisamente preguntarnos, cuestionarnos cuáles son las posibilidades de una práctica musical más allá de lo convencional, que la gente se vaya con algo más. Con Música UNAM llevo trabajando más o menos desde la pandemia. He estado escribiendo notas al programa, al principio escribía como las semblanzas y todos los textos que pasaban por Música UNAM pasaban por mí, yo los editaba o a veces los escribía. Y edité 2 libros que se llaman Cuadernos de Música UNAM. Uno para estimular la producción de textos durante la pandemia y otro como para darle seguimiento, y hablamos de temas de género. Y ahora pasé a estar del lado de la divulgación en TV UNAM. Entonces soy la conductora del programa de UNAM de los domingos, y yo no nada más como conductora, sino como guionista. Entonces escribo el guión de todos los programas que se presentan, hablo de la música que se va a presentar, un poquito preparando al público para lo que va a escuchar, y escribo también cápsulas en el intermedio que hablan sobre el repertorio, que abundan sobre alguna de las compositoras, etc. Entonces, ese es mi trabajo y pues es muy interesante porque pues tengo que ajustarme al repertorio que ya está establecido y un poquito darle la vuelta, pero tratar de, pues bueno, al menos mi propósito es ampliar los públicos y hacer más agradable, un poquito menos, pues porque también hay muchas barreras, ¿no? Son barreras distintas, bueno, no son las mismas, son barreras también del escenario, de que llegas a la sala en Nezahualcóyotl y nadie dice nada y todos aplauden y hay un ritual y es como todo un asunto que si no es algo a lo que estás acostumbrada, puede asustar. Y pues no, nada más es música y simplemente a veces necesita un poquito de contexto o a veces el contexto facilita como la entrada, ¿no? Entonces, para mí de eso se trata, de que todas y todos podamos tener acceso a esa música y que la podamos, como se dice, no respetar, sino amar. Y esa es mi misión. Entonces, eso es lo que busco. No sé si lo logro, pero eso es a lo que le tiro. Hace 7 años, en 2017... Daniel Escoto, él tenía el programa llamado Clásica para Desmañanados, me dijo, yo ya no voy a estar en este programa, ¿quieres estar tú? Le dije que sí, y entonces yo entré a ese programa con mi propia idea de lo que yo quería hacer. Yo soy una persona muy, muy curiosa, siempre me estoy clavando en algún otro tema, y gracias a este programa pude como sacar toda mi curiosidad y volverla contenido de radio. Entonces, el programa se trata sobre todo de música clásica, de lo que llamamos música clásica, pero desde el principio traté de expandir el término para que la música clásica fuera también otro tipo de música clásica, ¿no? Rock clásico, jazz clásico, las músicas clásicas de culturas no occidentales, por ejemplo. Entonces, sí había como 1 o 2 programas, bueno, más bien como al mes hacía 1 o 2 programas de música clasicota, 1 o 2 programas de música contemporánea y bueno, ya son muchas semanas, pero digamos que 1 de cada 3 era de alguna música no occidental. Y entonces así, digo, hace 7 años y ahorita ya ha cambiado un montón el programa, pero siempre he tratado de buscar esta diversidad y esto mismo que digo, de aprender a escuchar. Simplemente, no importa qué música te enfrentes, hay que aprender a escucharla. Bueno, la disfrutas más si sabes cuál es el contexto, si sabes cómo acercarte. Hay música que es más rítmica, hay música que es más, que necesitas entender la forma, hay música que necesitas entender los juegos de instrumentación, hay música que es sobre el texto, y entonces bueno, si puedes entender eso, entonces puedes acercarte a todas las músicas que hay. Y en este año decidimos como hacer un corte de caja, terminar con Clásica para Desmañanarse y comenzar con un nuevo programa que se llama No Puedo, Tengo Ensayo. Todas las músicas nos la pasamos ensayando y tenemos que decirle que no a 1000 cosas por eso, pero además es un juego de palabras porque se trata de hacer ensayos musicales. No solamente presentar música, sino preguntarnos qué hace ahí la música, cuál es su función, cuál es su papel. La música nunca está, bueno, el eslogan es, la música no está solo en el vacío.
nunca está en el vacío, siempre está apoyando algún argumento, siempre está amplificando algún discurso o silenciando algún otro, siempre tiene un contexto, tiene una historia y tiene algo que nos confronta y que nos puede hacernos preguntas sobre el mundo. Entonces de eso se trata. Los primeros que apenas llevo, pues lo que lleva de este año, llevo poquitos programas, pero pues en ellos me he estado cuestionando estos temas de la música que llamamos clásica, estos rituales, como por qué está como todo tan estancado en el siglo XIX, por qué cuando vamos a un recinto hoy y hace 100 años no es tanta la diferencia, por qué como parece que dejó de evolucionar la música, ¿no? Cosas así. Y también sigo abordando músicas no occidentales. Por ejemplo, el último que hice se trataba sobre el chutney soca, que es un género de música de fiesta de Trinidad y Tobago que une la música afrodescendiente con la música indodescendiente, y entonces es un género de música muy interesante, pero además nos abre preguntas sobre la diversidad, sobre la homogeneización, sobre la hibridación, sobre cómo tratamos temas de diversidad al interior de las naciones, ¿no? Entonces, esos son temas que ya parece que no tienen nada que ver con la música, pero se expresan a través de ella. Entonces, a veces la música es el tema, a veces es una excusa para hablar de otras cosas. En 2021 publicamos un libro que se llama Cuadernos de Música UNAM, volumen 2, de la gesta individual a las colectivas feministas, y fue editado por Yael Vitrán y compila varios textos de mujeres sobre varios aspectos de las mujeres en la música, incluyendo un texto de Mavi sobre las mujeres en el podio de dirección de orquesta, incluyendo un texto sobre una antropóloga famosa que hizo muchísimo trabajo de campo, incluyendo textos sobre las colectivas feministas, textos sobre compositoras. Es decir, me parece un trabajo importante y me parece que es un inicio, nada más. O sea, que es decir, creo que se quedó como en ese segundo cuaderno. Es un buen trabajo, pero me hubiera gustado ver un cuaderno 3, 4, 5, es decir, que se siga publicando esas cosas. Creo que se quedó ahí flotando un poquito ese proyecto, me gustaría verlo continuar. Bueno, desde este campo de la divulgación, yo veo muchas cosas. Tal vez, o sea, hacia adentro de la divulgación, pues no me gustaría hablar tanto porque creo que ahí es otro el tema, pero yo desde aquí veo cómo en la programación de las orquestas todavía las mujeres compositoras están un poquito como nada más para rellenar los programas, ¿no? O sea, o que ponen un programa de 75 minutos de hombres y una obra de 2 minutos de una mujer. Eso todavía pasa mucho. Ese es el tipo de cosas que yo veo. La proporción de mujeres a hombres en la orquesta, bueno, de hombres a mujeres en las orquestas es de 4-1, más o menos, y eso es un problema no solo de las orquestas, viene desde la educación musical, o sea, desde la inicial, ¿no? O sea, es un problema sistémico que va de arriba abajo, y bueno, no sé si esto viene al caso, pero yo personalmente, la razón por la que yo dejé la música al principio y me dediqué a estudiar economía, fue porque tuve una maestra que me hizo sentir que la música no era lo mío, o sea, todas las composiciones que yo le entregaba me decía, esto es una porquería, me las rompía, me las tiraba a la basura, y solo a mí y a la otra compañera que había en ese grupo, ¿sabes? A los hombres era, ay, muy bien, qué bonito, así, sus hombrecitos todos, y a las mujeres con las mujeres era muy agresiva. Entonces, ese es el tipo de mensajes que si te los repiten, y tienes 19 años, te lo crees y dices, mejor me dedico a cualquier otra cosa. Y yo creo que, o sea, en mi caso, pues ella era de una generación, pues ya falleció, ella era de una generación que todavía tuvo que abrirse paso en el mundo de la música, y siento que para abrirse paso tuvo que internalizar su misoginia, y después la proyectaba por el mundo. Y yo sé de muchas mujeres, no fui la única, muchas mujeres que dejaron la música por esta maestra, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de fuerzas invisibles siguen presentes, y sí hay que echarles un ojo fuerte en nuestros espacios educativos,
porque todavía tenemos maestras de esa generación que están haciendo lo mejor que pueden, pero que sin saberlo están replicando patrones de género muy negativos que se van propagando hacia todos los aspectos de la práctica musical. Entonces yo diría que ahí, bueno, ese es un lugar a donde echar ojo, y eventualmente desemboca en que las orquestas no vemos suficientes mujeres, que no vemos suficientes mujeres compositoras. Otra cosa que veo desde donde trabajo es que se juzga el trabajo de las mujeres con el mismo estándar que el trabajo de los hombres, cuando a veces simplemente lo que necesita cambiar es nuestra mirada, no el trabajo de las mujeres. Lo veo en el arte contemporáneo, con que las mujeres muchas veces hacen no obras monumentales, no hacen esculturas gigantes, no hacen murales de metros y metros, hacen bordados, hacen cosas más íntimas y más chiquitas, más significativas para ellas. Pero el mundo del arte sigue juzgando la monumentalidad como lo importante. Y si esto lo trasladas al tema de las mujeres, de la representación de las mujeres compositoras, pues vemos exactamente lo mismo, ¿no? O sea, pocas mujeres han hecho grandes obras monumentales simplemente porque ese no era su ámbito. Así de sencillo. Pero seguimos juzgando, o sea, aunque eso digamos que ya lo sabemos, seguimos juzgando las obras monumentales como mejores. Y entonces, pues más bien ahí diría que ese es otro problema sistémico, que hay que cambiar nuestra mirada hacia la obra femenina, bueno, hacia las obras en general, como dejar de juzgarlas en una jerarquía, punto, eso sería lo ideal, pero pues apreciar cada obra en sus propios términos. Y eso creo que o sea, por ejemplo, yo no he escrito obras orquestales, yo he escrito obras corales, porque a mí me gusta muchísimo trabajar con coros, porque puedo trabajar directamente con ellos, porque tengo mi propio coro, puedo trabajar, recibir retroalimentación, cambiar la obra mientras estoy con ellos. Eso con una orquesta es casi imposible. Puedo cantarlas todas las veces que yo quiera, las obras se cantan un montón, porque son fáciles de replicar. Si escribiera obras para orquesta, se tocarían una vez en la sala Nezahualcóyotl y se encajonarían durante los siguientes 20 años, o no sé, hasta la siguiente vez que necesiten poner una mujer compositora, ¿sabes? Entonces, y no lo hago porque no pueda, lo hago porque no me interesa. Genuinamente no me interesa escribir una obra orquestal. Y yo creo que muchas mujeres estamos en el mismo lugar y desde afuera, sobre todo si no sabes, pues se ve como las mujeres no pueden escribir obras orquestales, ¿no? No sé, como que hay una discrepancia ahí. Y yo siento que lo que tiene que cambiar es la mirada. Eso es lo más importante que me gustaría dejar claro en esta conversación. A mí me costó mucho trabajo volver a la música, porque todo esto que les digo, ¿no? O sea, que yo me creí o sea, yo llegaba al salón de clases y el primer lugar de comparación era con todos los grandes compositores, ¿no? Con Brahms, con Schumann, con Beethoven y Chopin, y esa es la barra contra la que nos tenemos que medir. Y bueno, yo dije, o sea, yo no llego ahí, yo no voy a hacer ninguno, no voy a hacer Beethoven, no voy a hacer Schumann, no voy a hacer nadie de ellos. Entonces, ¿para qué? Mejor me dedico a otra cosa, mejor me dedico a escribir sobre ellos o algo, porque pues yo no voy a poder ser ellos, nunca, ¿no? Y o sea, me costó mucho trabajo llegar al momento en el que entendí que el mundo no necesita otro Beethoven, otro Schumann. Ellos ya existen, ya existieron, ya cantaron lo que tenían que cantar, dijeron lo que tenían que decir. Lo que ahorita hace falta son nuestras voces, las voces de cada uno de ustedes que está escuchando. A mí me interesa escuchar lo que ustedes tienen que decir. Es muy importante que entendamos que así como somos y así lo que tenemos que decir desde nuestra experiencia única es suficiente. No necesitas tener un doctorado en composición, no necesitas saber, o sea, todos tenemos lagunas en nuestro proceso, todas vamos a componer cosas que tal vez no suenen a lo que queremos que suenen al principio, no importa, lo que importa es lo que tienes que decir. Entonces, a las mujeres que componen, que interpretan, yo quiero escuchar cómo tú compones, cómo tú interpretas, cómo tú escribes. Entonces, nos hacen falta más voces. Nos hace falta atrevernos a decirlo, porque nadie más
tiene la experiencia que tú tienes. Y entonces, y queremos que hables sobre lo que tú tienes que decir. Eso es lo que me gustaría terminar diciendo. Seminario Permanente de Música y Género de la Facultad de Música UNAM.